Hoy el Señor me permite traer una enseñanza que sé que viene de parte de Él para todos nosotros, y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos respalde. Amén. Querido Padre, colocamos en tus manos, Señor, esta enseñanza que tú has querido traer a la iglesia. Te pedimos, Espíritu de Dios, que seas tú hablando, que seas tú redarguyendo, enseñando, y que tu palabra haga lo que tenga que hacer, Señor. Te pedimos que hoy salgamos de aquí llenos, embarazados de tu palabra, amorosos de ti, queriendo saber más. Toma el control, Señor, de la atmósfera. Trae, Señor, ese despertar que todos necesitamos para poder entenderte. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, el título de nuestra enseñanza es Eligió perdonarme. Y a medida que la vamos analizando, vamos a entender por qué ese título. Vamos a aprender hoy de un encuentro con Jesús, solo que en esta historia el personaje no decide voluntariamente encontrarse con Jesús, sino que a ella la obligan a encontrarse con Jesús. Esa historia está en Juan, capítulo 8, del 1 al 11. Y es la historia de la mujer adúltera que muchos conocemos. Y vamos a leerlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él. Y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. En esta historia que acabamos de leer entran varios personajes. Los primeros que vamos a analizar son los escribas y los fariseos, que está en el versículo 3. Dice: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. ¿Pero qué son los escribas y los fariseos? Narra la historia que, estando Jesús en el templo, unos personajes llamados escribas y fariseos sorprenden a una mujer en el acto del adulterio. Los escribas eran un grupo de profesionales que copiaban los textos a mano y los analizaban. Por esta razón, en esa época era muy limitada la alfabetización
y por eso su profesión era altamente valorada. Generalmente pertenecían a la secta de los fariseos. O sea, también eran fariseos, pero se les decía escribas porque eran los que escribían a mano y analizaban los textos. O sea, que sabían leer y escribir, que era un privilegio que no muchos tenían. ¿Y quiénes eran los fariseos? A grosso modo, pues sin entrar en mucho detalle, dice, eran un grupo político, social y religioso judío, aparentaban ser muy rigurosos y muy austeros, eran muy estrictos en la obediencia a las tradiciones y las consideraban más importantes que las palabras de los profetas. Ellos eran los que más conocían la ley de Moisés. Entonces, estos personajes vestidos de blanco, los han visto en las películas con unas capas blancas, unos gorros, son los llamados escribas y fariseos. Jesús no podía con ellos. Jesús, en todos los evangelios vamos a leer que él cuando podía los desenmascaraba porque no les creía nada. Veamos lo que dice Mateo 23 del 2 al 5 y yo se los voy a leer en una versión que se llama TLA y dice así: los fariseos y los maestros de la ley son los que más conocen la ley de Moisés. Ustedes deben hacer todo lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra. Imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes estas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Ahí pueden ver por qué Jesús no les creía nada, porque decían una cosa y hacían otra. Y se ponían papelitos, porque ellos, recuerden que ellos eran los pocos que sabían leer y escribir, entonces se ponían papelitos para que la gente dijera, uy, esta gente tan sabia y tan obediente. Con esa descripción de los escribas y los fariseos, vamos a volver a nuestra historia de la mujer adúltera. Entonces le llevan la mujer ante Jesús. Y ellos eran los acusadores, los verdugos y los jueces. Se la llevan a Jesús para dos propósitos. Una, acusar a la mujer porque estaba haciendo ¿qué? Adulterio. Y la otra, para hacer caer a Jesús en contradicción o en pecado. Note que dijeron en el versículo, cuando lo leímos, dijeron, llevémosla a Jesús para probarle, porque lo querían agarrar como fuera, esa era la meta de ellos. Y ya ellos venían teniéndole mucha envidia a Jesús, porque Jesús reunía masas. Recuerden que la palabra dice multitudes, y las multitudes lo seguían. Entonces los fariseos ya estaban como indignados. ¿Qué decía la ley de Moisés? Que debían apedrearla para matarla. Ellos sabían qué debían hacer, sin embargo, le llevan ese chicharrón a Jesús. Vamos a ver este qué dice, vamos a ver este si cae. Vamos a leer qué decía esa ley realmente. Eso está en Levítico 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos.
Ahí dice que solo la mujer comete adulterio. No, dice el hombre y la mujer. Y en Deuteronomio 22:22 también el Señor habla sobre esto y dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. O sea que el pecado era solo para la mujer adúltera. Si vamos a cumplir la ley, era para los dos. Entonces estos fariseos dejaron ir al hombre y se ensañaron contra la mujer. O sea que además de ser injustos, eran machistas. Porque sí, porque juzgarla solo a ella, si la ley decía que eran los dos. Su intención era muy obvia, querían pruebas contra Jesús. Y ese no era ni el lugar, ni era el momento, no era una corte, no era nada. Sin embargo, ellos hicieron de ese escenario una corte para juzgar a la mujer. Y no contaban con lo que Jesús dijo en el versículo 10, en Juan 3:17. Se les olvidó esta gran frase que Jesús dijo: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Esto lo dijo en Juan 3, y la historia que yo les dije fue Juan 8. O sea que ellos ya tuvieron que haber escuchado esta frase que Jesús dijo y se les olvidó. ¿Será que esos fariseos existieron solamente en esa época? Yo pensaría que todavía hay espíritu del fariseo. Cuando comenzamos a juzgar y a criticar a otros, cuando perdemos de vista que no debemos juzgar a los demás, que no somos acusadores ni jueces. En el fariseo se mueve la envidia, se mueve la arrogancia, la prepotencia, el orgullo. Por eso Jesús nunca se pudo poner de acuerdo con ellos. Si tú quieres alejar a Jesús de tu vida, solo basta con que alguna de estas actitudes entren en ti. Seguro que lo espantarás inmediatamente. Cuando tú te pones arrogante, cuando te crees que lo sabes todo, cuando creemos que somos tan buenos, es que yo soy tan buena, es que yo no mato a nadie, es que yo no, estamos cayendo en un espíritu de fariseo. Entonces los primeros personajes fueron los escribas y los fariseos. El segundo personaje de la historia es nuestro Jesús, nuestro amado Jesús. Los escribas y los fariseos le insistían, y dice la historia que él inclinó su rostro y escribía en la tierra con el dedo. Y los fariseos: Jesús, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? Y él seguía inclinado, escribiendo en la tierra. No sabemos él qué escribía, la Biblia no lo registra, pero podemos imaginarnos que de pronto escribía una fecha, 02/10 del 2020, o 14/08 del 2024. Y los fariseos empezaban a mirar esas fechas y de pronto entendieron a qué se refería. De pronto, yo ese día
hice tal cosa, ese día la embarré con fulano, ¿cierto? En una de sus miradas, Jesús estaba buscando al hombre, porque recuerde que le llevaron solo a la mujer. Jesús levantó la mirada y buscaba al hombre y no lo vio, y siguió escribiendo en tierra, porque sabía Jesús que la ley era para los dos. Entonces ese juicio era demasiado injusto. Aquí Jesús nos quiere enseñar una lección de empatía impresionante. Tiene una cantidad de acusadores, todos con piedras en la mano, esperando la orden para que empezaran a arrojar piedras contra la mujer y dejarla viva. No, dice la ley que la mataban, tenían que matarla. Y él no se dejó intimidar por eso, se mantuvo firme ante todos los hechos. ¿Será que nosotros cuando presenciamos un juicio nos mantenemos firmes o tomamos partido y empezamos a juzgar y a criticar? Sobre todo en redes se ve mucho eso, que uno se pega, no, que por qué lo hizo, que muy injusto, que... Y Jesús, con la sabiduría de Dios, lanza esta famosa frase. Se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y aquellos acusados por su conciencia se fueron de allí, y dice la historia que los viejos primero y los postreros después. ¿Por qué los viejos primero? Porque entre más años tengamos, más pecados podemos estar acumulando sin llevarlos a la cruz. ¿Sí? Dicho de otra manera, en otro pasaje, Mateo 7, 3 al 5, dice: ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, cuando tienes la viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Antes de tirar piedras contra alguien, detengámonos un momento. ¿Será que tú no te equivocas? ¿Será que eres mejor persona que esas a la que estás acusando? Voy a contarles una historia que la escribió Sócrates antes de que Jesús naciera, y se llama Los Tres Filtros. Yo no sé si la han escuchado. Y dice así: un discípulo llegó muy agitado a la casa de Sócrates y empezó a hablar de esta manera: maestro, quiero contarte cómo un amigo tuyo estuvo hablando de ti con malevolencia. Sócrates lo interrumpió diciendo: espera, ¿ya hiciste pasar a través de los tres filtros lo que me vas a decir? ¿Los tres filtros? Sí, replicó Sócrates. El primer filtro es la verdad. ¿Ya examinaste cuidadosamente si lo que me quieres decir es verdadero en todos sus puntos? No, lo oí decir a unos vecinos. Pero al menos lo habrás hecho pasar por el segundo filtro, que es la bondad. ¿Lo que me quieres decir es por lo menos bueno? No, en realidad no, al contrario. Ah, interrumpió Sócrates. Entonces vamos al último filtro. ¿Es necesario que me cuentes eso? Para ser sincero, no. Necesario no es. Entonces sonrió el sabio.
Si no es bueno, si no es verdadero, ni bueno, ni necesario, sepultémoslo en el olvido. Tremendo, ¿cierto? Porque a veces sin querer hacemos daño y tumbamos una persona por no pasar por estos filtros. Si no es verdadero, si no es bueno y si no es necesario. Y Jesús nos está enseñando en esta escena, con su silencio, que debemos tomarnos nuestro tiempo, analizar, pensar, hacer uso de la sabiduría que Él nos ha otorgado, de nuestro Padre Celestial, antes de acolitar y ayudar a criticar y juzgar a los demás. Siempre en el mundo va a haber personas que no piensen igual que tú, que actúen diferente a ti. Pero no es nuestro deber juzgarlas. Es tener esa empatía que Jesús tuvo con esta mujer. Amén. Tercer personaje de la historia, la mujer adúltera. La historia no describe su vida, ni sabemos qué la movió a cometer adulterio. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que ella era inconversa, porque no conocía a Jesús. Solo se la presentaron unos minutos después de ser descubierta en su pecado. Totalmente humillada y descubierta, esperando la sentencia de muerte sobre ella, viendo cómo estaba amenazada por estos señores vestidos de blanco que se creían mejor que ella, esperando el veredicto del único que la podía condenar. Para uno condenar a alguien, primero tiene que estar limpio de pecado. ¿Y cuál era el que estaba limpio allí? Jesús, solo Jesús. Ya totalmente rendida a su destino, quizás arrepentida por su error, quizás con la culpa más grande dentro de ella, quizás sintiéndose poca cosa ante los demás. Y se quedó a solas con Jesús. Y Él le dice: ¿dónde están los que querían condenarte? ¿No hay ninguno? Y ella le respondió: ninguno, Señor. Y Jesús le dice: ni yo te condeno, vete y no peques más. Eligió perdonarla. ¿Por qué le dice Jesús vete y no peques más? Porque en ese momento ya ella había tenido un encuentro con Jesús. Ya ella era de inconversa a conversa. Y recibir lo que para ella en ese momento fue su milagro de vida fue lo más maravilloso. Entonces Jesús eligió perdonarla y salvarla de una muerte segura. Y eso es lo que Jesús quiere hacer nuevamente con nosotros. Quiere que nosotros sepamos hoy que somos perdonados por Él, que Él no nos acusa, sino que nos perdona, que Él quiere que nos vayamos del lugar físico o mental en el que estamos pecando. Quiere que nuevamente estemos a solas con Él, porque solo cuando nos encontramos con Jesús es que nuestra vida cambia realmente. Jesús no quiere que seamos jueces y verdugos para otros, ni desea que seamos ese acusado al que todos tratan de matarle. Por eso es que nos encontramos con Él. Es lo que Él hace para nosotros cambiarnos totalmente. Es muy fácil, no sé en qué posición estemos, no sé si somos los verdugos, que tenemos a alguien que estamos juzgando y criticando y no me lo aguanto más y no lo soporto más,
¿O somos la mujer adúltera que estamos recibiendo azotes de alguien y estamos recibiendo críticas de alguien y no podemos pararnos porque esa persona nos quiere hundir? Podemos estar en cualquiera de las dos situaciones. Si tu posición hoy es que estás siendo juzgado y condenado por otros, haz lo que hizo Jesús. Vete de ese lugar y analiza en qué te estás equivocando y quizás estés tú también haciendo daño sin querer. Estar con Jesús es estar dispuesto a cambiar y a mejorar todos los días un poco más. No te conformes ni creas que eres el mejor como eres, porque siempre se puede ser mejor con la ayuda de Jesús, siempre. Si tú eres cristiano, tienes que entender, o tenemos que entender, que esto es un proceso constante, que Dios no te quiere así como estás ahora, sino que te quiere ver mejor todos los días. No te avergüences si eres el pecador en esta historia. Trae tu debilidad, trae tu pecado, tu mal hábito y tráelo a la cruz. Y Jesús con amor te perdonará. Solo requiere de ti que no peques más. Es decir, que estés dispuesto a cambiar. Y les quiero contar una historia pequeña. Esta desde el punto de vista del verdugo, o sea, de los fariseos y escribas. Estaba en la puerta de una iglesia un señor fumando y acababa de salir de la reunión. Entonces una anciana de la misma iglesia llamó al pastor y le dijo: pastor, fulano de tal está en la puerta de la iglesia, vaya y dígale que deje de hacer eso. Claro, todos estaban saliendo, ese señor acababa de salir del culto y estaba bien campante ahí fumando. Entonces el pastor le respondió: no pasa nada, hermanita, déjelo. Pero ¿cómo lo voy a dejar? Si es un mal ejemplo para la iglesia. Además está atentando contra su salud. Y el pastor le respondió: hace una semana estaba consumiendo vicio. Así que para mí, él va mucho mejor. Tremendo, ¿cierto? Antes de que juzgara a alguien, tomémonos el tiempo para responder. Y si podemos olvidarlo, mucho mejor. No podemos juzgar, porque dice la Escritura que con la vara que juzgas serás juzgada. Y es muy fácil caer en eso, todo el tiempo caemos en eso. Pero hoy la invitación es a tomarnos el tiempo antes de lanzar piedras contra otros. Y si están lanzando piedras contra ti, vete de ese lugar, como le dijo Jesús a la mujer adúltera. Amén. ¿Entendimos lo que Jesús nos quiso enseñar hoy? Vamos a aprender a no lanzar piedras, ni a que nos lancen piedras. Vamos a orar. Vamos a recibir hoy el perdón de nuestro Jesús. Si tú estás pasando por situaciones donde te están tirando piedras todo el tiempo, recuerda que Jesús ya te perdonó. Eligió perdonarte. No aceptes esas piedras. Levántate y di: Jesús ya me perdonó. Si tú estás en el lado del verdugo y estás tirando piedras sin saber, Jesús también te perdona hoy.
Señor, nosotros te damos gracias por tu palabra. Una historia antigua, una historia sencilla, pero con una profundidad tremenda. En cualquier momento podemos estar en cualquiera de los dos bandos. Pero lo más hermoso y maravilloso es que tú nos perdonas, Señor. Te pedimos perdón hoy, Señor, si hemos juzgado de más. Si no se hacen las cosas como yo quiero, empiezo a juzgar, Señor. Empiezo a criticar sin saber la historia de esa persona. Perdónanos, Señor. Perdónanos porque estamos llamados a amar, a ayudar, pero no a juzgar ni a criticar, Señor. Perdónanos, Padre. Gracias, Señor, porque tú no nos condenas, Señor, sino que tú nos levantas. Y tú nos ayudas y nos dice, vete de allí, no peques más. Gracias, Jesús. Gracias porque ahora entiendo cuando vaya a hablar mal de alguien que me está moviendo. Si es mi impotencia, si es mi religiosidad, si es el creerme más que los demás. Perdónanos, Padre. Te prometemos hoy entre todos que vamos a cambiar y a mejorar. Y si soy la víctima, Señor, si me siento la víctima porque me están juzgando y me están criticando, porque me quieren destruir, Señor, me quiero encontrar contigo hoy nuevamente para recibir tu perdón. Gracias, Señor, gracias por esta palabra. Permite que podamos levantarnos, que podamos sentirnos tus hijos siempre. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día. Gracias, Padre. Quedamos en tus manos preciosas en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén.